Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Valentina Matoma Bustamante, grado 8.4. A continuación les expondré mi línea del tiempo de todos los cartógrafos desde la antigüedad hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que una línea del tiempo son etapas donde establecen procesos o cambios históricos en proyección a una evolución. Me llama mucho la atención que todos esos cartógrafos y geógrafos que voy a mencionar a continuación tuvieron y vieron la necesidad de desarrollar la ciencia de la geografía y la cartografía, teniendo como objetivo describir y reconocer sus territorios, por ejemplo los territorios que conquistaron o los territorios que exploraban. Bueno, comencemos. En el año 1000 antes de la era común, en el tiempo prehistórico, el hombre para poder comunicarse lo hacía por medio de petroglifos. Los petroglifos lo hacían en pieles de animales, en cortezas de árboles o si no en pilas de rocas. Ellos trazaban líneas que eran rutas que les permitía dirigirse a donde ellos quisieran, de ir un lugar a otro. En el año 600 antes de la era común nos encontramos con el mapa más antiguo considerado por todos los cartógrafos e historiadores, que es el Imago Mundi Babilonia. El Imago Mundi de Babilonia fue descubierto en Sippar en Irak y fue hecho en una tableta de arcilla. Si vemos muy bien aquí el círculo representa el océano de varias regiones. El Imago Mundi fue hecho en Mesopotamia hace 2500 años atrás. En el año 50, en el siglo I a.C., venimos con nuestro amigo Pomponius Mela. Pomponius Mela fue un geógrafo romano que propuso hacer un mapa único de todo el mundo, pero como sabemos eso es imposible porque hoy en día vemos que hay muchos mapas de continentes, países, departamentos y ciudades. Y él lo iba a dividir pues en 5 zonas, pero como sabemos eso pues es imposible hacer un mapa único de todo el mundo. Venimos al año 100 con nuestros amigos los romanos. Los romanos ya viendo la necesidad de hacer mapas, porque como su imperio era tan extenso, entonces ellos empezaron a hacer mapas para saber cuáles eran sus territorios y saber dónde podían dirigirse o saber a dónde ir de un lugar a otro. En el año 125 venimos con nuestro amigo Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo fue el creador del primer libro Geografía y fue el fundador de la primera biblioteca de Alejandría en el siglo III. En esa biblioteca tenía 900.000 manuscritos de filósofos y historiadores. En el año 150, en el siglo II a.C., venimos con nuestro amigo Eratóstenes. Eratóstenes fue un legendario cartógrafo que hacía varios mapas y se los ofrecía a Gran Bretaña. En su cartografía él puso paralelos y meridianos en su cartografía. En el año 476, en el siglo IV, veremos con nuestro amigo Cateo de Mileto, más conocido como el padre de la geografía. Él decía que la Tierra estaba pues rodeada de una corriente oceánica. En el año 735 veremos con nuestras dos civilizaciones, que son los mayas y los incas. Estas dos civilizaciones hacían mapas de las tierras que conquistaban y ellos, a diferencia de los demás, sus mapas o sus cartografías eran simbólicas. Por ejemplo, ellos representaban la superficie de la Tierra como una tortuga de caparazón curvo. En el año 1154, en el siglo XII, venimos con nuestro amigo Muhammad al-Idris. Muhammad al-Idris fue un geógrafo árabe que hizo el primer mapa más conciso y más preciso del mundo, que se llama la Tabla Roja. Tabla Roja, él lo llamó así porque tiene 3 fases. La primera fue siguiendo la geografía de Ptolomeo, la segunda fue centrar las divisiones del planeta y la tercera fue que se sigue la tradición coreográfica como historia y lugar físico. En el año 1400 venimos a la Edad Media. En la Edad Media los hombres que hacían los mapas eran los monjes. Los monjes los hacían simbólicos. Por ejemplo, la T era la cruz con 3 continentes que, si los podemos ver, es Asia, Europa y África. Y el círculo era el océano. En el año 1500, en el siglo
16, Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue un geógrafo español que se embarcó en la aventura de Cristóbal Colón. Él fue el creador de la primera representación cartográfica de ambas Américas. Como sabemos, hoy en día hay 3 Américas, norte, central y sur. Pero yo pienso que es norte y central, pues yo pienso eso. En el año 1569 venimos con nuestro amigo Gerardus Mercator. Gerardus Mercator fue un geógrafo flamenco que utilizó las matemáticas en su cartografía para que los navegantes pudieran dirigirse e ir a sus lugares. También en esa época se utilizaba la brújula. En el año 1872 venimos en la revolución de Rathmales, Es la fábrica de mapas viales para que los autos o las bicicletas se pudieran ir de un lugar a otro y saber dónde dirigirse. En el año 1900, en el siglo XVIII, veremos a la Edad de la Razón, más definida la Edad de la Investigación, donde se impulsa la cartografía topográfica, establecida en el desarrollo en el siglo XIX. Venimos al año 1909 en la fotografía aérea de nadar. La fotografía aérea de nadar es más conocida como mapas en perspectiva y fue tomada desde un globo aerostático y después desde un aeroplano, provocando el interés militar. Por ejemplo, como sabemos que hay bombas atómicas y eso. En el año 1970 vemos las guías satelitales. Aquí ya empezó a avanzar la tecnología y además estas guías satelitales utilizaban triangulaciones de ubicación exacta, longitudes y latitudes, etc. En el año 1990 vemos el radar. Ese es uno de los avances más importantes porque él pone imágenes detalladas de la superficie de los planetas. En el año 2000, el sistema UTM. El sistema UTM es un sistema de coordenadas universal, que proyecta la forma de la Tierra. En el año 2002 vemos la tecnología óptica. En esa tecnología óptica podemos ver la Tierra como es. Vemos nuestro planeta y además lo podemos medir desde la estrella de la noche a la estrella de la mañana, que es el Sol. Y en el año 2018 vemos la cartografía moderna del GPS. Como sabemos, el GPS es una aplicación, pero en este caso el GPS son mapas en tiempo real que nos permite dirigirnos de un lugar a otro y poder saber dónde desplazarnos. Bueno, muchas gracias, adiós.